Gracias, señora secretaria. Tiene la palabra asambleísta ponente, asambleísta William Garzón. Gracias, presidenta. Voy a mencionar las observaciones que hemos recogido después de este amplio debate. En el artículo 4 se modifica el epígrafe correspondiente a fin de determinar con claridad el derecho a la salud en el ámbito de la presente ley, y se establece en el numeral 4 que la atención integral incluya un enfoque biopsicosocial en los términos previstos en la ley. En el artículo 8, atinente al capital social mínimo, se establece que aquel será de $1 millón y se le otorga la facultad a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros para, mediante resolución motivada, incrementar el monto del capital suscrito y pagado mínimos, debiendo considerar obligatoriamente para el efecto elementos de ponderación que tengan en cuenta las características financieras de las compañías, de tal forma que se asegure la sostenibilidad del sector. En el artículo 10 se aclara que las reservas técnicas para el efecto de deducciones del impuesto a la renta tendrán el mismo tratamiento, límites y condiciones que las constituidas por las empresas de seguros y reaseguros, de conformidad con la ley de la materia. En el artículo 14, referido a la oferta de servicios por otras compañías, se aclara que los asesores productores deben contar con la autorización por parte de las compañías para gestionar y obtener contratos. En el artículo 15, relativo al financiamiento de los servicios, se prevé en el numeral 17 la atención de enfermedades psiquiátricas de base orgánica determinadas por la Autoridad Sanitaria Nacional de conformidad con el plan contratado, y se incluye en el numeral 18 la asesoría nutricional y consultas psicológicas de conformidad con el plan contratado. En el inciso segundo del artículo 20 se incluyen los términos asegurado y solicitante para guardar conformidad con los elementos del contrato de seguro previstos en la ley. En el artículo 22, referido a las modalidades de los planes, se establece que las compañías podrán ofrecer prestaciones sanitarias o coberturas de seguros a través de las modalidades abiertas, cerradas o mixtas, de modo que el usuario o el asegurado tenga la posibilidad de escogitamiento de cualquiera de aquellas, y que en ninguno de los casos las compañías podrán ofrecer exclusivamente la modalidad cerrada. Esta disposición está directamente vinculada con la modificación efectuada en el artículo 52 del proyecto, en el que se prevé como falta grave el ofrecer exclusivamente planes de modalidad cerrada, acogiendo las observaciones de los diferentes compañeros. En el artículo 26, numeral 5, se determina que serán también condiciones generales las determinadas por los organismos de control y regulación, de conformidad con lo establecido en esta ley, Ley de Compañías, Código Orgánico Monetario y Financiero y demás normativa aplicable. En el inciso primero del artículo 33 se armoniza su contenido con lo previsto en el artículo 20 del proyecto, incorporando entre las prohibiciones a las compañías negarse a celebrar un contrato o renovado por razón de identidad de género. En el artículo 29, relativo al precio, se establece que las notas técnicas y los estudios actuariales deben ser aprobados por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros con el soporte técnico proporcionado por la Autoridad Sanitaria Nacional, lo que a su vez determina la modificación de la disposición transitoria octava, eliminando la referencia de dichas notas técnicas y estudios actuariales. En el artículo 33 se incorpora como inciso tercero el siguiente: se prohíbe a las compañías que financien servicios de atención integral de salud prepagada y a las de seguros que oferten cobertura de seguros de asistencia médica establecer periodos de carencia superiores a 60 días en los contratos individuales que contengan cobertura de atención por maternidad. El periodo de carencia se contará a partir de la fecha de suscripción del contrato y podrá ser reducido en virtud del acuerdo libre y voluntario de las partes. Si el embarazo se produjere durante el periodo de carencia, las mujeres embarazadas recibirán cobertura de atención prenatal
con cargo al precio y condiciones establecidas en el contrato original. En el numeral 3 del artículo 35 se incorpora la obligación de las compañías de notificar al usuario dentro de las 24 horas posteriores al requerimiento cuando la prestación no se encuentre cubierta o exceda el monto de cobertura. En el inciso segundo del artículo 41 se amplía el plazo para presentar el reclamo administrativo de 60 a 120 días término, a fin de otorgar más tiempo al usuario para ejercer su derecho por considerar que el tiempo de 60 días anteriormente previsto podría resultar insuficiente. En el artículo 51 se incrementa el valor de la multa en caso de cometimiento de faltas leves a 20 salarios básicos unificados del trabajador en general, y en el numeral 3 se prevé el término de 10 días para que las empresas respondan a las peticiones formuladas por los usuarios en armonía con lo contemplado en el artículo 35, numeral 3 de la ley. En el artículo 52 se incrementa el valor de la multa en caso de cometimiento de faltas graves a 40 salarios básicos unificados del trabajador en general. Se prevén como faltas graves el no permitir la información que solicite la Autoridad Sanitaria Nacional según lo dispuesto en esta ley, ni la requerida por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros para el ejercicio de sus obligaciones de supervisión y control. En el artículo 53 se aclara que la imposición de sanciones no eximirá a la compañía del cumplimiento de sus obligaciones contractuales. En la disposición general primera se aclaran las facultades conferidas a la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera previstas en el Código Orgánico Monetario y Financiero respecto a las reservas técnicas, guardando la debida concordancia con las conferidas a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros respecto a dichas reservas técnicas. Se incluye la disposición general séptima a fin de permitir la aplicación y viabilidad de la ley frente al diseño institucional formulado por los entes de planificación. Se agrega como disposición general octava la siguiente: las compañías que financien servicios de atención integral de salud prepagada deberán invertir sus reservas técnicas al menos en el 60% del capital pagado y la reserva legal en títulos de mercado de valores, fondos de inversión, instrumentos financieros y bienes raíces en los segmentos y porcentajes definidos por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, a través de normas de carácter general, procurando una adecuada combinación de riesgos, liquidez, seguridad y rentabilidad. Se prohíbe a las compañías que financien servicios de atención integral de salud prepagada negociar acciones u obligaciones convertibles con instituciones del sistema financiero. En ningún caso las inversiones en instrumentos financieros emitidos por instituciones del sistema financiero podrán superar el 10% del total de instrumentos de inversión. La Junta definirá los porcentajes máximos de las demás inversiones. En la disposición transitoria cuarta se sustituye la referencia específica a la disposición general primera de la ley. Con estas modificaciones antes referidas, mociono, señora Presidenta, que se someta a votación el texto del proyecto de la ley en referencia. Gracias.